honramos, Rey. ¿Qué tal si le dices, Señor, rebosa mi copa de tu presencia? Gracias, Padre, gracias. ¿Qué tal si le dices, Señor, rebosa mi copa de ti, necesito de ti? Hoy me presento en tu presencia necesitado, sediento, hambriento de ti. Que la palabra que tú impartes en este día, Señor, produzca fruto en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, en mi llamado ministerial. Que la palabra que hoy impartes, Señor, rebose mi copa. Que me permita recibir plenitud en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, familia, buenos días. Pueden sentarse, bienvenido. Bueno, muy bien. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra en esta mañana? ¿Sabe? Hace un rato cuando estábamos tomando el tiempo de alabanza, pensaba en qué va a pasar hoy en la tarde cuando estemos gritando y saltando y celebrando goles. No sé cuántos de ustedes aquí son futboleros. ¿Uno que otro? Sí, yo sé que sí. Tranquilo que si no se pone bravo por eso. Sin embargo, si le ponemos el mismo énfasis, ímpetu y fuerza a un partido de fútbol, ¿cuánto más a la palabra del Señor? Amén. Ore conmigo. Padre, por tu palabra quiero dar gracias y recibo este mensaje que tú me das, Señor, con agradecimiento por tu amor y por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. La palabra de hoy tiene un título, se llama Las familias de Dios. Las familias de Dios. Hace 8 días compartí un mensaje que se llamaba El Dios de todas las familias. Si estuvo acá, lo recibió. Para los que vienen por primera vez, el tema está ahí subido en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, El Dios de todas las familias. El mensaje de hace 8 días hablaba específicamente de un Dios que nos ama, su nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo el Señor. Un Dios que nos ama y que sin importar nuestra condición, sin importar nuestro pecado, sin importar que a veces lo neguemos o reneguemos o peleemos con Él, ese Dios ama a sus hijos de una manera incalculable. Y el mensaje rondaba siempre en lo mismo: Dios nos ama, papá nos ama, Él es un padre que ama a sus hijos. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos comprenden eso? Ok, ahora, entendiendo ese mensaje, comprendiendo esta palabra, quiero compartir esta segunda parte de ese mensaje que se llama Las familias de Dios. ¿Por qué complementamos el mensaje de hace 8 días con el mensaje de hoy? Porque hay un mensaje que tiene que ser entregado al corazón de la iglesia en estos tiempos y debe fortalecer, debe reforzar en usted, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, el entender lo importante que es ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Ahora, usted tiene que hacer conciencia, crear en su corazón, en su mente conciencia, que somos familia, que usted tiene una familia, que somos una familia, que tenemos una familia y que para Dios nuestra familia es muy importante. Mire, escuche esto: establecer en nosotros a Cristo como centro de nuestra familia, como centro de nuestro hogar, debe ser la meta y la constante de todos los días. Hoy vamos a hablar específicamente de eso, de crear la conciencia de que somos una familia, de que tenemos que amarnos como familia, amar nuestra posición en nuestra familia, que debemos darle centralidad a Cristo en nuestra familia. De eso hablaremos hoy, porque el Señor quiere y anhela que seamos edificados en nuestras vidas bajo ese principio de familia. Quiero pedirle que entienda lo siguiente: así como para la sociedad la familia es muy importante, lo es tanto que es fundamento y es base para la edificación de cualquier cosa, así lo debe ser para usted. Mire, tan fuerte es el tema que hay un grupo de personas, obviamente eso tiene influencia espiritual, que están enfocados en dañar, en destruir esa base fundamental y ese principio. Destruido ese principio, esa base fundamental, ese concepto primero en nuestra mente y en el corazón, destruido eso, destruida la sociedad y manipulable. Se puede manipular de muchísimas maneras. Los jóvenes ahora no tienen el deseo de hacer familia. Ellos no quieren hacer familia, no quieren tener hijos. Cuando un muchacho o una muchacha dice yo no quiero tener hijos,
Usted podrá decir, pastor, pero ¿qué hay de malo en no tener hijos? Eso es ser uno coherente con la situación, coherente con el presente, coherente con el futuro. Y yo le digo, sí, está bien, eso yo lo entiendo, pero también entiendo que eso va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos unirnos, hombre y mujer, varón y mujer, dejar a nuestro padre y a nuestra madre y multiplicarnos. Entienda, mi hermano, lo que le estoy diciendo. Está bien que usted quiera tener en su casa perritos, gaticos, en vez de hijos. Y no es que sea correcto. O marranitos, cerditos, son tiernitos. Pero eso nunca reemplazará la capacidad de la procreación que hay entre un hombre y una mujer. La multiplicación de la familia con principios fundamentales. Mire, usted encuentra en la palabra de Dios muchos textos que nos dan a entender cómo para Dios es importante la interacción entre la familia y Dios y la sociedad o el mundo entero. Éxodo capítulo 20, versículo 12, por favor. Éxodo 20, 12, Nueva Traducción Viviente. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire Proverbios 17, 6. Corona de los viejos en la Reina Valera. Corona de los viejos son los nietos, y honra a los hijos sus padres. Este otro proverbio 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si usted leyera esos textos y se pusiera a pensar si en su casa usted los vive, si en su casa se están aplicando, viviendo esos versículos bíblicos, usted estaría enormemente feliz, porque lo que la palabra dice es lo que usted está viviendo. Pero ¿cuántos saben que a veces criar o educar un hijo es tan complejo? Para nosotros no. Criar un hijo no es nada fácil. Mucho más cuando no se tienen herramientas de cómo educar y cómo criar un hijo, cómo formar un muchacho o una muchacha. Mucho más que cuando en casa nosotros estamos dando un mensaje y por fuera están dando muchísimos otros mensajes. Y son más fuertes los mensajes de afuera que los que se dan adentro. O tienen más peso los mensajes que hay afuera que el mensaje que se está dando dentro de casa. O peor aún, el mensaje que se está dando adentro no es coherente con lo que se está viviendo. Porque muchas veces los padres decimos una cosa pero hacemos otra. Si nosotros rompemos este principio de la familia, estamos dañando todo un diseño establecido por Dios. Porque con el engranaje del diseño de la familia establecido en la sociedad, con ese engranaje funciona otro más, y con ese otro, y con ese todos se mueven. Pero escúcheme, todo arranca a partir de la familia. Yo estuve en la ciudad de Neiva hace un mes ministrando en una cena de parejas a la que me invitaron. Fui bendecido por estar allá. Y les contaba a ellos lo importante que es que hay un principio esencial, y es que lo primero que Dios hizo a la hora de unidad y de interdependencia fue la familia. Dios creó la familia y con ella estableció principios fundamentales. Una de las primeras señales, mejor dicho, la primer señal de un Dios que ama es haber creado una familia. A Adán le dio su esposa. Ahora, si la familia es vital para la sociedad, también debe ser vital para la iglesia. Aunque lo voy a decir de la manera correcta. La familia debe ser vital para la iglesia para que así sea vital para la sociedad. ¿Por qué dije primero esta parte y después la otra? Porque si nosotros no le damos un valor a la familia en la iglesia, no le vamos a dar un valor a la familia en la sociedad. Saben, para nosotros la familia es muy importante, mucho, tanto que es más importante que la familia en la iglesia. A ver, le aclaro la idea. Soy un soltero, es una soltera, le piden a Dios una pareja, Dios les da a alguien a quien amar, hacen familia, Dios los bendice con hijos, y con ellos vienen las responsabilidades, el trabajo, las cosas por hacer, y por causa de eso empiezan a olvidarse del Dios que les dio la familia y se dedican a cuidar la familia que les dio Dios, sin entender que la familia, escúcheme, la familia
debe nacer, ser formada, fundamentada, equipada, enseñada, adoctrinada, educada en la iglesia. Y digo en la iglesia no me refiero a las cuatro paredes, sino en el ejercicio de ser hijos de Dios como iglesia. Porque es aquí en la iglesia donde a nosotros como familia se nos forma y se nos enseña para que afuera la sociedad nos vea como algo valioso. ¿Saben? Afuera la sociedad cuando ve la iglesia no la ve como algo valioso. A la sociedad ya no le interesa lo que la iglesia está diciendo. El mundo afuera no está interesado en lo que la iglesia quiere, o lo que la iglesia dice, o lo que la iglesia enseña. Afuera el mundo no está interesado en lo que la iglesia plantea, porque el mensaje que por muchos años la iglesia dio ha sido un mensaje dañino. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos hombres y mujeres de iglesia están dando mal testimonio? ¿Cómo creer en una iglesia donde sus líderes, donde sus formadores, donde quienes guían y direccionan la iglesia no dan ejemplo, no dan principios de unidad? ¿Cómo? ¿Cómo lograr que la iglesia sea preponderante, sea clave, sea tomada en cuenta? La única iglesia que es tomada en cuenta es una iglesia castrada, que no tiene familia. Pero de eso no voy a hablar porque no quiero herir corazones o que me entienda de pronto mal. ¿Qué quiero decirle en esta mañana con esta palabra? Hermano, es necesario que empecemos a entender nuestra posición dentro de la iglesia. Que el papá, la mamá, el hijo, la hija comprendan su posición en la iglesia, valoren la posición que tienen en la iglesia, vivan de verdad su vida como integrante de una familia y que vivan en la iglesia juntos, no dentro de la iglesia, sino hacia afuera de la iglesia. Aquí venimos a ser formados en la iglesia, pero afuera nuestra familia debe ser luz. Que usted y su familia entiendan aquí en este lugar lo importante que es ser papá, lo fundamental que es ser mamá, lo clave que es ser hijo de esa familia. Le voy a leer un texto, Génesis capítulo 6, versículo 18. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y tu esposa. Este texto que estoy leyéndole es el momento en el que Dios le dice a Noé: Noé, voy a acabar con todo, pero el pacto que tengo con la humanidad lo voy a confirmar únicamente contigo y con tu familia. Entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. ¿Sabe algo? Con este texto y los que le voy a seguir mostrando, me demuestra a mí la palabra que el instrumento clave para que Dios se comunicara con los hombres era la familia. Le muestro otro texto, misma familia, situación similar. Génesis 7:1. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Dios quería reiniciar algo, dar un comienzo, algo nuevo. ¿Y con quién contó? Con una familia. Mire, tan clave es este tema que escogió aún entre los animales, macho y hembra. Versículo 7. Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Versículo 13. Ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos, Sem, Can y Jafet, y las esposas de ellos. Si nota usted, mi amado hermano, que Dios, cuando piensa y tiene planes con toda la humanidad, en lo primero que piensa es en la familia. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una familia. De ahí, de ellos nace la familia. Claro, obvio, para nosotros los terrenales, la familia está compuesta por padre y por mamá, hijos. Pero el principio de la familia, que habla de la unidad y habla de la interdependencia, acuérdese de estas palabritas: la unidad y la interdependencia.
me habla de dos cosas fundamentales que a nosotros como familia se nos ha olvidado aplicar, trabajar constantemente en nosotros y en nuestros hijos. Una familia debe estar unida en todo momento, por encima de toda circunstancia. Siempre mi familia debe ser una. Amén. Usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos deben ser siempre uno. Amén. Cuando su hijo se levanta en contra suya o suyo, o usted se levanta contra su esposo o esposa, ya no son uno. ¿Por qué sucede la división en medio de la familia? Porque no existe la interdependencia. La interdependencia es que yo dependo de ti como tú dependes de mí. Yo te necesito como tú me necesitas. La esposa necesita del esposo como el esposo de la esposa, como los hijos de los padres y los padres de los hijos. No se trata de que ella le planche la ropa. No, yo no me refiero a esa interdependencia. Algo que honramos y agradecemos. ¿Cuántos varones agradecemos esto? Muy poquitos. ¿Cuántos agradecen que sus esposas les ayuden en las cosas de la casa? ¿De verdad, en serio se muy bien? A ver, hermanas, tranquila. ¿Cuántos varones agradecen que sus esposas les bendigan en la casa ayudando con las labores? Por lo menos en mi caso yo estoy inmensamente agradecido. No sé cómo sea en su caso, pero en mi caso, en mi casa, mi esposa es la que me ayuda con eso. Y yo agradezco enormemente eso que ella haga. Ahí pasó, mírenla. Ella es la que barre, la que plancha, la que hace de comer, Por eso cuando ella me dice me ayuda, yo le digo sí, señora. ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no ayudar? Primera de Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Escúcheme, después del mensaje de la muerte de Usa, vino un mensaje alentador con el mismo elemento, el arca. Pero si nota usted que el elemento que en algún momento se volvió peligroso y de muerte, que fue el arca, en las manos de una familia se convirtió en bendición. Y el texto se aseguró que quien lo leyera muchísimas veces después entendiera lo que dice ahí. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. Para que Dios bendiga su vida, mi amado hermano, usted tiene que entender que usted debe darle prioridad a su casa, darle el valor que su casa tiene. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. A los desamparados, ¿cómo los hace habitar o dónde los hace habitar? ¿En medio de qué? De una ¿qué? De una familia. Si hay gente desamparada, mi amado hermano, lo más fácil que usted puede hacer con los desamparados es, ¿sabe qué? Extender sus brazos como familia y decirle al desamparado, venga, mi familia lo quiere recibir. Amén. ¿Sabe algo? La familia desamparada, la gente desamparada necesita encontrar una familia. La gente que no tiene quien lo ame, la gente que no tiene quien lo acompañe, la gente que no tiene quien lo cuide, necesita a alguien que tenga una familia y que le reciba en amor. Escúcheme, la Casa Filadelfia es una familia. A todos nosotros, a mí me recibió hace muchos años, en medio del desamparo que con mi familia estábamos viviendo, porque llevábamos años sirviendo al Señor y no veíamos nada, ni un fruto de lo que estábamos haciendo. Y nuestros pastores como papás extendieron sus brazos y nos recibieron a nosotros como hijos. Y damos gracias a Dios por eso. Repito una vez más, Él habita en medio de los desamparados, o hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril. Otra función de la familia no solamente es extender brazos a los que están desamparados, sino que a los que ya no tienen propósito o se secaron en su propósito, en el caso de la esterilidad, es extenderles una familia.
hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Así dice el texto. ¿Por qué hablo de esto, amado hermano? Porque quiero pedirle que recuerde: una familia está hecho para cubrir desamparados. Amén. Una familia está hecho para darle hogar a las que son estériles. Amén. Y yo creo en el nombre de Jesús que llegó el tiempo que los desamparados y los estériles hallen una familia. Otra vez, los desamparados y los estériles hallen una familia. ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuál sería su función entonces? Abrir sus brazos a los desamparados y a los estériles, a los secos. A ver, quiero que usted lea y entienda de manera clara este mensaje en la mañana de hoy. El Señor se hace presente en las familias, y todo lo que Él estableció para esas familias debe ser en función de bendecir las familias, de darle a las familias lo mejor. A los desamparados, a los estériles, a los débiles, a los que no tienen quien les cuide, quien les ame. Para ellos Dios les ha dado una familia, y se hace presente a través de las familias y en las familias. Amén. Mire, el apóstol Pablo en una de sus cartas deja ver el avance y el crecimiento y la madurez de una familia a la que una vez le llevó la palabra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. El apóstol Pablo dice ahí que cuando llegó a una ciudad llamada Acaya, y le cuento la historia, a las primeras personas que les predicó el evangelio fue la familia de Estéfanas. Estéfanas, nombre interesante. Ellos recibieron el mensaje, creyeron en Jesús y dieron el primer paso, que fue, según el texto, que fue bautizarse. Amén. Después de haberse bautizado, lo digo yo, él y su familia, Estéfanas, dijeron: bueno, ¿qué sigue ahora? Pablo, ya creemos en Jesús, hemos dejado los otros dioses, dejamos otra forma de vida, dejamos atrás nuestros ídolos. ¿Qué sigue ahora? Queremos hacer más. Entonces Pablo les dijo: bueno, ok, si ustedes quieren servir al Señor, les voy a dar a entender cuál es el paso siguiente. 15 capítulos más adelante, estamos en el capítulo 1, vaya a capítulo 16, en el versículo 15. El mismo Pablo sigue contando la historia en la misma carta y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren lo hermoso de ver cómo el avance, la madurez y el crecimiento de una familia logró bendición para toda una ciudad. Versículo 15 dice ahí: la familia de Estéfanas, que fueron los primeros en Acaya, ellos se dedicaron al servicio de los santos. Mi amado hermano, Dios a usted no le dio una familia para que solamente ande alardeando de lo hermoso que es su familia, su esposa, sus hijos, su casa, sus bienes, su apartamento, su carro, yo qué sé. Dios a usted le dio una familia para que su familia sea luz en medio de una ciudad, en medio de un territorio. Pero para eso usted tiene que desear avanzar, madurar y crecer. Porque eso es lo que noto en la familia de Estéfanas. La familia de Estéfanas tuvo algo, y es que fueron primicia. ¿Qué es primicia? Cuando llegaron a Ibagué fueron los primeros que creyeron en Jesús. Llegaron a la familia González, fueron los primeros de los González que creyeron. La primicia de los González. Y de ahí en adelante todos los González siguieron creyendo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuál es su función, amado hermano? Recibir el mensaje. ¿Cuántos lo han recibido? ¿Qué debe hacer de ahí en adelante? Dice el texto, versículo 16: dedicarse al servicio de los santos. ¿Nadie me dice amén? ¿Sabe por qué la gente no dice amén a una declaración como la que acabo de hacer? Porque no entiende el valor que hay en ser una familia escogida por Dios. Escúcheme, usted como familia, papá, mamá, hijos, o solo mamá sin papá y con hijos, tiene que entender que si ustedes tienen a Cristo en su corazón, ustedes como familia no solamente están para hacer un hogar, trabajar, procrearse, ganar títulos, tener bienes y ya. Una familia
que tenga a Cristo en su corazón fue establecida para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuándo yo voy a entender eso? Cuando entienda a qué familia pertenezco. El mensaje de hoy es hacer que usted entienda lo importante que es hacer parte de su familia, la suya, la de su nombre, su apellido, pero también la de Dios. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? ¿Usted vio el título de la palabra? ¿Me la puedes colocar? Ahí va a estar el mensajito, no se lo olvide. Ya casi la colocamos. Ahí quedó. Las familias de Dios. Dios cuenta con usted y con su familia para que todos lo conozcan a Él. Dígame amén, por favor. Escúcheme, Dios constituyó la familia para que la familia fuera el centro de la comunión y de la amistad con Dios. Que a partir de la familia todas las personas alrededor conozcan a Dios. Mire, usted no puede conocer muchos versículos, pero si usted ama profundamente al Señor, el Dios que usted ama se va a revelar de una manera tan clara que la gente le va a preguntar: venga, ¿ustedes qué hicieron? ¿Por qué cambiaron tanto? Antes peleaban, rompían los platos, nos dañaban las cacerolas, escuchaban los vidrios, las peleas en la noche. ¿Ya por qué cambió todo? Y usted le va a decir: ay, vecinita, lo que pasa es que mi esposo llegó a la iglesia y me invitó y estamos yendo. O al contrario, mi esposa está yendo a la iglesia y me invitó. Varones, entiendan algo. Sáquese de su cabeza la idea que usted le está haciendo un favor a su esposa o a sus hijos de venir a la iglesia a acompañarlas. Usted no viene a eso. Y tómese un tiempo en esta tarde, esta mañana, con la palabra que le voy a dar, para que entienda la función tan importante que los hombres tenemos en nuestra familia cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué Dios más constituyó la familia? ¿Por qué más? Porque a través de la familia es que se establece el carácter de Dios en todos los hombres. Mire, se lo explico de esta manera. Nuestros hijos deberían sentirse honrados cuando nosotros como padres les damos una orden para que hagan algo. Otra vez, cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija: necesito que me obedezcas en esto y me hagas tal cosa, haz esto, le doy una orden. Mi hijo o mi hijo tiene que sentirse honrado que yo le mandé a hacer eso. Un papá dice amén. Ahora, los que no dijeron amén, entiéndame por qué sí. Porque cuando obedece es bendecido. En la obediencia hay bendición. A ver, ¿qué hay en la obediencia? Más fuerte, ¿qué hay en la obediencia? ¿Cuántos hijos quieren bendición? ¿Qué hay que hacer? Allá está el papá. ¿Se escuchó, no, mamita? Hija, mire, a ver, mi hijo, va a la velarosa. Sí, papi, yo quiero bendición. Que la bendición sea un iPhone 14, Ahí sí sonríen, ¿no? Desde muy pequeño nosotros a nuestros hijos les enseñamos que tenían que orar y pedir a Dios lo que ellos necesitaban. Y les enseñamos que tenían que pedir a papá Dios que nos proveyera el dinero para darle a ellos lo que necesitaban. Y que aprendieran a obedecer. Cuando quisimos hacer las cosas a nuestras maneras, nos metíamos en unos problemas. Hasta que entendimos como papás que aunque tuviéramos el dinero, si Dios no quería que nuestros hijos tuvieran, no podíamos hacer porque no era el tiempo para ellos. Hijos, ustedes deben sentirse honrados cuando sus papás les den una orden, porque en la obediencia hay bendición. Ahora, para que su hijo sienta la necesidad de obedecer, papá, usted tiene que dar testimonio. ¿Cómo, siendo yo un hijo, cómo no voy a obedecer a mi papá o a mi mamá si ese viejito o esa viejita me da testimonio en todo? Recuerdo que tuve una época con mis hijos, una época en aquella etapa en la que se ponen un poco complejos,
los 11, los 12, los 13, los 14. Algunos siguen los 15, 16, 17, 18, 40, 50. Y yo a mi hijo le dije esto, mira, a mi hija le dije, mire, yo le dije a él, mira, yo te amo, hijo, te amo, tú no te imaginas cómo te amo. Y por más diferencias que puedan haber entre tú y yo, por encima de todas las diferencias que tengamos los dos, nunca olvides que yo te amo. Y mi amor por ti va más allá de lo que te imaginas que tú crees que yo podría hacer. Y cuando se ponía bravo, yo le decía algo, él me miraba y se acordaba, mi papá me ama. Y yo lo miraba y yo, te amo. Está bien, papá. Y me obedecía. Le hablo esto, ¿por qué? Porque cuando un hijo entiende que es amado por su papá, lo mínimo que puede hacer es ¿qué? Hacer caso. O sea, ¿cómo luchar contra alguien que me ama? Yo no puedo. Una familia fue constituida por Dios para que esa familia funcione dentro de la iglesia, también afuera en la sociedad, claro, pero específicamente funcione dentro de la iglesia para que dentro de la iglesia sirva al Señor y forme a otras familias que también van a salir afuera. Si no fuera así, mi amado hermano, no estaríamos nosotros y muchos de los que hoy sirven en la iglesia. Mire, para que me entienda, para que un servicio como el de hoy funcione, necesitamos 40 servidores. Para que un servicio de domingo, ¿usted sabe lo que implica 40 personas aquí hoy sirviendo? Usted no las ve, pero ahí están. 40 personas estamos sirviendo. Yo creo que somos más, sirviendo para cada culto de domingo. Son 40 servidores, 30 familias que no tienen a sus papás o a sus mamás o a sus hijos en su casa un domingo desde la mañana temprano, queriendo servir al Señor para que usted esté sentado aquí hoy. Yo espero y anhelo en el Señor que cada vez sea más cómodo. De verdad que sí, créame que nosotros como iglesia hacemos todos nuestros esfuerzos para que la iglesia cuando venga se sienta cada vez más cómoda. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué no pusieron esos ventiladores antes? Hermano, créame que como familia, como iglesia, hacemos todo lo posible para que las finanzas de la iglesia den y rindan para que podamos darle lo mejor a la iglesia. Pero aún así, ¿cuántos de ustedes en su casa, así no haya aire acondicionado, llegan felices a su casa? Y ya tenemos ventiladores, ya mejoró el aire. Si no hubiera una familia o unas familias que quieran servir al Señor para enseñar principios de Dios fundamentales para formar el carácter, lo dije en su momento, ¿quién entonces va a hacer esa labor? Mire, entiéndame, las familias fueron establecidas por Dios para que se reproduzca en la familia y en la sociedad tanto lo natural como lo espiritual. Y quiero que tenga mucho cuidado y escuche atentamente esto. La familia necesita aprender a reproducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso no lo mencioné en el primer culto, pero quiero que usted lo escuche. Si su familia no aprende cómo hacer que lo que hay en los cielos se dé aquí en la tierra, entonces usted no está siendo efectivo como familia. Usted no es cualquier familia, la suya no es cualquier familia. Su familia es una familia llena del Espíritu Santo. Eso que lo hagan afuera, que no conocen a Dios, pero usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cuando somos una familia llena de Dios, llena del Espíritu Santo, lo mínimo que podemos hacer es que lo que sucede en los cielos suceda dentro de su casa y alrededor de su casa. Viva en la presencia de Dios. Mire, que la gente alrededor de su casa anhele lo que usted tiene y no le dé susto de lo que usted tiene. Para eso quiero decir dos cosas. Uno, usted debe dar testimonio, ya lo dije. Dos, debe tener el carácter. Pero también quiero que entienda que la gente debe sentirse atraída por lo que usted tiene como familia, sabiendo que usted tiene a Dios en su familia. Cuando hablo de reproducir lo natural y lo espiritual, pues lo natural obvio tiene que ver con hijos, tiene que ver con recursos, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con comodidades,
tiene que ver con hijos que estudian en una buena carrera profesional, o padres que trabajan en un buen empleo, o son independientes pero con una proyección familiar o una prosperidad financiera adecuada, que se vean bien. Pero también en lo espiritual. Pero tenga cuidado porque hay gente afuera que no entiende lo que nosotros hacemos espiritualmente aquí en la iglesia. Hay gente afuera que no comprende qué es hablar en lenguas. Hay gente afuera que no comprende qué es la llenura del Espíritu Santo. Hay gente afuera que no entiende qué son los cánticos nuevos, pero que quiere lo que usted tiene. ¿Qué es esa parte que ellos quieren que usted tiene? La paz que usted en su casa tiene, la bendición constante que usted siempre en su casa tiene. Ellos no saben que para conseguir eso, entre otras, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y en medio de esa llenura hablamos en lenguas, profetizamos y todas esas cosas que afuera parecen locura. En su momento ellos afuera lo van a entender, pero si de golpe usted les enseña eso de primerazo, mi amado hermano, la gente va a decir: no, espere, ustedes están locos, yo no quiero eso de su familia. Lo primero que usted tiene que enseñarles a ellos es acercarse de manera tranquila. Así como a usted y a mí nos enamoraron, por lo menos a mí me enamoraron en el Señor, sabiendo que había un Dios que me amaba por encima de mis errores. Si a mí me hubieran hablado en lenguas desde el comienzo, yo salgo corriendo y digo: esta gente está endiablada, porque yo no iba a entender lo que estaban haciendo, aunque era de Dios, es de Dios. Y yo con esto no estoy cerrando ni limitando a nadie en lo que reproducen del cielo en la tierra, para nada, al contrario. Mi amado hermano, mientras usted más manifieste los dones del Espíritu Santo en su familia, amén, mucho mejor. Mientras la sanidad, los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas y la gloria de Dios descienda sobre su casa, amén. Pero usted debe entender que hay tiempos para reproducir el cielo, la tierra, las cosas del Señor. Hay que hacerlo. O sea, en algún momento el enfermo o el moribundo va a llegar a su casa y usted le va a decir: sí, claro, aleluya, yo tengo manos ungidas para sanar enfermos. Y usted va a imponer las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Sanan. Y él va a quedar así: ¿qué hizo? Usted dice: no, yo no hice nada, fue el Espíritu de Dios que opera en mí. Y a veces puede sonar loco, pero usted le pone la mano y dice: recibe, ve. Y la gente recibe, ve. Y se llena del Espíritu Santo. ¿Entiende? Pero en un principio la gente no lo va a comprender porque le va a parecer raro. Pero le repito, ¿por qué Dios constituyó una familia? Porque tiene que reproducir lo natural y reproducir lo espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lenguas? ¿Cuántos de los que están aquí oran por los milagros y los milagros suceden? ¿Cuántos de los que están aquí sanan enfermos en el nombre de Jesús? ¿A usted le parece eso poderoso? A mí me parece eso glorioso. A mí me parece eso glorioso que una familia lo manifieste. ¿Cuántos creen que eso que tenemos la gente afuera lo necesita? ¿Cuántos creen que eso es necesario allá afuera? Eso se necesita. La familia tiene que reproducir eso. Su familia tiene que reproducir eso. Tiene que multiplicar, manifestar el reino de los cielos. Ahora, la familia tiene que aprender a tener gobierno sobre lo natural y sobre lo espiritual. Porque esa es la otra parte que estoy mencionando también. No es solamente saber qué sucede. Escúcheme, amado hermano, mire, yo le doy gracias al Señor por el respaldo que en mi casa tenemos, por lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, por los milagros, por las señales, por las maravillas, por el poder y la autoridad que tenemos de parte del Señor para soltar una palabra profética y cosas sobrenaturales sucedan. Usted ha escuchado los testimonios que hemos vivido acá en casa. Con solo una palabra, cuando veo a mi esposa profetizar, yo digo: Señor, que la gente reciba. Porque cuando una profeta suelta una palabra, cuando un profeta suelta una palabra, mi amado hermano, y mucha gente dirá: uy, tan chévere tener a un profeta de vecino. Pero ¿sabe una cosa? En mi barrio, voy a decir yo, en mi edificio donde yo vivo, la gente me ve como alguien común y corriente, porque somos personas normales. Porque tenemos que saber en qué momento soltamos una palabra de parte de Dios
y a quién se la entregamos, porque no podemos soltar las perlas a los cerdos. Una cosa, cuando el Señor me dice que haga algo, yo no lo dudo. Así vaya en una escalera eléctrica, yo me detengo y le predico el evangelio al que sea. Y si tengo que hablar en lenguas frente al que sea, oro en lenguas sin ningún problema. Pero quiero pedirle que entienda que cuando la familia está llena del Espíritu de Dios, debe tener la capacidad de gobernar lo natural como gobernar lo espiritual. Debe aprender a hacerlo. Escúcheme, que la gente anhele lo que usted con su familia tiene. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Para eso que le estoy diciendo es donde en ese punto y en ese momento se necesita la presencia del Espíritu Santo. Normalmente a nosotros quienes menos nos creen lo que somos es nuestra propia familia, ¿sí o no? Mire, a usted le ve su hermano, su hermana, su tía, su tío, y no lo ve a usted como esa nueva criatura, como ese hombre o esa mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres y hombres de Dios hay acá? No lo ven a usted como eso. ¿De qué hablan de usted? De la foto que tienen del pasado, del muchacho cansón, de la muchacha desorganizada, el joven desordenado. ¿Recuerda esa etapa de su vida? ¿No? Algunos no, son muy juiciosos, santos. A ver, quiero ver caras santas del Señor. Y ellos no van a pensar, ellos no van a creer que usted ya tiene un proceso de cambio y que ahora Cristo vive en usted y que ahora usted es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ahora todo en usted es nuevo. Que tan nuevo es que en usted opera el poder del Espíritu Santo y que donde usted pone la mano la gente se sana. Y no hay cosa que sea más evidente que eso. ¿Por qué le digo eso, mi amado hermano? Porque las verdaderas familias que tienen a Dios en su corazón son aquellas que hacen que principios de unidad, principios de amistad, principios de interdependencia se den entre ellos, pero también puedan desarrollar eso para con otras familias y que otras familias conozcan eso de Dios. Mire, donde Dios está en medio de esa familia, Él establece su reino en medio de ese hogar, y a través de ese hogar empiezan a manifestarse cosas. Tan fuerte tiene que ser la unción y el respaldo de Dios en su familia, que a veces usted no tenga necesidad ni siquiera de orar. Con el solo hecho de que usted esté parado en un lugar, con ese solo hecho la gente reciba. Pregunto, ¿usted cree que eso puede pasar? A ver, levánteme la mano el que cree que eso puede pasar. Con el solo hecho de que usted se pare en un lugar, con ese hecho usted tiene que creer que la gente recibe. Déjeme le explico algo. ¿Dónde dice en la Biblia que se deben poner manos para echar fuera un demonio? ¿Dónde? ¿Pero qué hacemos nosotros para echar fuera un demonio? Le ponemos la mano encima y le decimos: reciban el nombre de Jesús. Eso no lo inventamos nosotros. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús impuso la mano sobre alguien para que ese alguien fuera echado libre de un demonio? No lo hay. ¿Cómo Jesús liberó un demonio de una persona? Sal fuera, así. ¿Qué le dijo el demonio? Cállate, sal. ¿Y qué hace el demonio? Cállate y sal ahora. Cuando yo le hablo a usted, mi amado hermano, que tenemos que manifestar el poder de lo espiritual, es que lleguemos a ese punto. Ahora, yo estoy hablando con cierto tipo de familias. Yo soy de ese tipo de familias que nos gusta manifestar el mundo espiritual en el lugar donde estamos. ¿Cuántos de estos hay acá? Hay otros que no son tantos, y eso no hay nada de malo en eso. Hay otros que son más de compartir de la fe y del amor, y me parece que es súper importante que también existan familias así, o que simplemente sin hablar mucho comparten el pan con el que no tiene. ¿Cuántos de estos hay aquí? Déjeme decirle que eso también es muy, pero muy valioso, supremamente valioso.
Es en la familia en donde los verdaderos principios de unidad, de amistad y de amor entre Dios y los hombres, es en esa familia es donde se establecen esos principios. Y usted tiene que aprender y tiene que entender que su familia fue establecida para que en su familia sean puestos principios de Dios y la manifestación de Dios. Señores, nosotros no somos varones en nuestros hogares para decir que somos los hombres. Hemos sido puestos porque somos cabeza. Cuando usted viene a la iglesia, usted no le hace un favor a su esposo, a su esposa o a sus hijos. Usted no le está haciendo un favor a ellos. Escúcheme, el varón en la casa que busca de Dios, esa familia es tan bendecida. El hombre que no entiende que tiene que estar en unidad con su familia, en la búsqueda de Dios, porque tienen al Señor en su corazón, es un hombre que no va a lograr entrar en dimensiones mayores, ni tampoco va a poder llevar a su familia a dimensiones mayores. Pastor, es que a mí no me pueden obligar a ir a la iglesia, a mí no me pueden obligar a servir a mí. No, usted no lo pueden obligar, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero usted necesita entender, hermano, usted necesita comprender, varón, que su familia espiritualmente depende de lo que usted crezca. Su esposa o sus hijas o sus hijos van a llegar hasta cierto punto, pero no van a poder llegar a más. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza, usted es quien los cubre. Mire la importancia de entender cómo opera Dios en la familia. Pues estos pues, dice Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová tu Dios te manda, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra por la cual pasáis a tomarla. 2, para que teman al Señor tu Dios, guardando los estatutos, mandamientos que yo les mando, tu hijo, a tu hija, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. 7, vamos al 7. Y las repetirás estas palabras, dice el versículo 6, vamos al 7. Y las hablarás a ellos estando en la casa y andando por el camino, y al acostarse y al levantarse. 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué me está hablando la palabra? Que yo tengo que hacer que mi familia interactúe con la palabra de Dios, con el principio de Dios. La búsqueda de Dios no es solamente para una persona de la casa. La búsqueda de Dios es para toda la familia. Por favor, dígame amén. ¿Por qué? Porque es en la familia donde realmente se produce el carácter de Dios. Si usted quiere que los jóvenes reproduzcan el carácter de Dios, tiene que ser primero reproducido en la familia, en el papá y en la mamá. Amén. Segunda Timoteo 1:5 dice: me acuerdo de tu fe sincera. Le está hablando a Timoteo Pablo. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Le está hablando a Timoteo. Nota usted, mi amado hermano, que ahora ya es una familia que no tiene papá, sino solamente abuela, mamá y un hijo, porque ahí no aparece el papá de Timoteo por ningún lado. Ese es otro tipo de familia. No debería haber una familia sin un papá al lado, pero las hay, y muchas. Y esas familias también son muy, escúchenme, muy importantes. Y a esas familias Dios les ha dado un lugar muy importante. Miren a Timoteo, la abuelita de Timoteo, la señora Loida, por Dios, doña Loida, creía en Jesús. Su hija, a la que le enseñó muy bien del evangelio, Eunice, creía en Jesús. Y su nieto, que recibió el mensaje, ¿qué hizo ese muchacho? Creyó en Jesús. ¿Y qué dice Pablo? Tu abuela, tu mamá y tú tienen la misma fe intacta. Claro en eso, mis hermanos. Mujeres, por favor, no cesen, no mengüen de enseñarle la palabra del Señor y enseñarle principios bíblicos a sus hijos. A su tiempo ellos van a crecer, van a dar fruto, van a avanzar y se van a manifestar en poder y gloria. Denle la gloria al Señor. Puede que ahora no lo entiendan, pero más adelante esos jovencitos lo van a comprender. Le quiero dar otro texto, 1 Timoteo 3:4. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan.
Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Mi amado hermano, es en la familia, en el vínculo, en el núcleo de la familia, es que todos pueden ser aprobados y servir al Señor. Les repito, los hijos deben sentirse honrados que sus padres los gobiernen. Amén. En serio. Cuando yo le digo a mi hijo que haga algo, él lo hace. Y no porque es a las malas, sino porque él sabe que a él le conviene la bendición que Dios le da a través de su papá y de su mamá. Dios constituyó la familia para que sea el centro de la comunión y de la amistad y de la unidad entre Dios y los hombres. Dios estableció la familia para que tenga el carácter de Dios dentro del hombre en la familia. Dios estableció la familia para que la familia pueda servir a Dios y lo haga en unidad familiar. Que todos vayan a la iglesia a servir. Escúcheme, eso es tan hermoso. Decía esta mañana en el servicio que estuvimos primero, que esta mañana temprano cuando veníamos por acá, orábamos en familia de camino hacia la iglesia. Y yo le decía al Señor: Señor, gracias por darnos la oportunidad de servirte en familia. Gracias por el privilegio que tengo con mis hijos y mi esposa de presentarnos juntos en familia. Y yo llevo orando eso muchos años, porque hace muchos años con mis hijos, mi esposa y yo servimos, los cuatro. Fue tan hermoso ver la primera vez, verme a mí tocando el teclado, a mi hijo tocando la batería, a mi hija danzando y a mi hija cantando, todos en el mismo altar. Y ese día me dijo el Señor: te doy un regalo, ahora todos me sirven. Y yo dije: Señor, gracias. Gracias porque lograste que mis hijos te sirvan, que mi esposa te sirva, que yo te sirva y que juntos vayamos a la iglesia a servirte. Me diste una familia, amén. Y tú eres el Dios de mi familia. ¿Qué hago yo para esto, Señor, para agradecerte? Me voy a servirte. El día de servicio, ¿cuál es? El domingo. Pero cuando muchos tienen familia, el Dios que bendice las familias convierte el domingo del Señor en el domingo de la familia y se olvidan del Señor de las familias. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Ay, pastores, que estábamos de vacaciones con mi familia, entiéndame. Y no entendieron que quien les dio, o la fuente de la familia que tienen, es el Dios a que les ama. A través de ese ministerio de la familia es que la familia de Dios son aumentadas y crecen. Escúcheme esto: usted y yo necesitamos darle a nuestra familia una búsqueda de Dios adecuada y entender el valor que tiene ser una familia y comprender lo importante que es para Dios que busquemos de Dios en familia. Le voy a dar unos textos rápidamente, por temas de tiempo menciono solamente algunos. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su... No, démosle el Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena familia en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Ahí está, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 20:11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. 21:33. Oído otra parábola: hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con vallado. 24:43. ¿Sabe de esto? Que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y sigo con más versículos. Cuando hablo del padre de familia no me refiero solamente al varón, me refiero a quien gobierna en la familia. Si nota que Dios, en el caso de Jesús, porque son puras parábolas que Jesús está mencionando, o momentos donde se encuentra Jesús con personas, siempre hay una interacción entre el padre de familia y Dios. Porque para el Señor es muy importante que la relación que hay entre Dios y los hombres primero pase por la familia. Que la familia se vuelva fundamental para la sociedad. Porque una familia fortalecida fortalece una iglesia. Si a ustedes, a ver, varones, familia, parejas, si a ustedes de pareja los invitan a una reunión de pareja
Y en esa reunión de pareja, quien lidera ese ministerio de parejas es un hombre soltero. ¿Usted qué dice? ¿Y como qué o qué? Ay, es que no tenemos más líderes. ¿Me entiende? ¿Qué es lo mínimo que debe tener un ministerio de parejas? ¿Que lo lidere quién? Es lo mínimo. ¿Por qué hablo de eso, amado hermano? Porque para el Señor es muy importante que usted entienda la posición o el lugar que tiene en su familia. Si usted tiene papá y mamá en la casa, hijos, niños o niñas, o solo niñas, o solo niños, no sé, pero usted es el hombre de la casa, déjeme decirle, es muy importante que entienda su posición en la casa. Nadie va a hacer lo que el hombre de la casa debe hacer. Miren, es algo, ¿cómo explicarlo? Es genética, es espiritual, es diseño de Dios. Cuando un hombre de reino, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, entra, cruza la puerta, entra a la casa, toda la familia sabe, siente, percibe que llegó el hombre de la casa. No por el olor de los zapatos, ¿no? Sino porque sabe que llegó el papá de la casa. Los hijos corren, lo abrazan. Papi, te queremos, te extrañamos. Yo no sé si eso sucedió en su casa, pero en la mía sucedió eso y sigue pasando. Ahora yo no me dicen papi, ahora me dicen el viejito. Ay, mi viejito. Así como cuando la mamá llega a la casa, entra, y cuando la mamá está en la casa se percibe algo que por más que yo como hombre quiera dar, no puedo. Es una sensación de amor, de unidad. O sea, es algo tan hermoso. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Una mamá está en la casa y todos quieren estar unidos en la casa. El papá está en la casa y todos saben que el papá está en la casa. ¿Me entienden? Cada quien cumple su función. Y los hijos tienen que agradecer, valorar, amar eso que pasa en su casa. A ver, yo hablo esto, mi amado hermano, porque es importante que usted entienda la posición que tiene en su hogar. Cuando yo tengo en casa a una niña y la niña no está porque está estudiando, pero llega del colegio, todos sabemos que llegó la niña porque empieza a gritar, a hacer alboroto, ¡ah! Y corre y salta, empieza a modelar por un lado y por el otro. ¿Me entienden? Y uno ama cuando la niña de la casa llega. Cuando llega el hijo de la casa, la misma historia, porque es el hijo de la casa. O sea, entiendan, para Dios todos son importantes. A ver, estoy tratando de colocar muchos ejemplos porque quiero pasar a algo que espero que le amplíe su entendimiento y que comprenda lo importante que es, y a partir de ahora se dedique a hacer lo que a usted le corresponde en la posición que el Señor le entregó en su familia. Entienda el valor que tiene el ser parte de una familia, el valor que Dios le dio a usted como padre, como madre, como hijo, como hija en su familia. Cuando un hombre no comprende la posición que tiene y es mermado, es por debajeado, no es mencionado, porque la mamá habla más duro que él, y el papá va a decir algo y ella le dice: no, espere, cállese, Pepito. Y ese hombre queda así: sí, mi amor. Le aseguro que no va a haber equilibrio en ese hogar. De la misma manera, cuando una mujer quiere opinar o aportar algo, le dice: ay, cállese usted, que usted no sabe nada. Y esa pobre mujer queda así. ¿Aquí hay alguna Josefa? Bueno. Y entonces va a hablar Josefa y le dice: Josefa, se calla. Y la pobre Josefa se queda así. Vaya a lavar loza más bien, le dice el esposo. No hay equilibrio en esa casa.
porque no han entendido la posición que cada uno de ellos tiene. Ahora, por favor, amplíe su mente con este texto. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Otra vez, versículo anterior. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el texto, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de quien toma, para poder añadir, para unir, para que haga unidad el versículo anterior con el que sigue. Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Hay muchos tipos de familias. Hay familias en la tierra y hay familias en los cielos. Hay familias compuestas por seres humanos, hombres y mujeres, hijos, hijas, niños, niñas. Hay familias terrenales de hombres donde solamente hay mamá, porque el papá no quiso ser papá. O hay familias donde solamente hay abuela, porque ni el papá ni la mamá quisieron ver por el niño o la niña. Las hay. Donde los papás tuvieron al niño y se lo dejaron a la abuela y se fueron, se separaron cada quien por su lado e hicieron familias nuevas con hijos nuevos y dejaron a ese chinito solito con las manos de la abuelita. Pero también hay familias en los cielos, dice el texto, ¿sí o no? Versículo 15. Hay familias de quien toman nombre del Padre, familias en los cielos. ¿Cuáles son esas familias en los cielos, hermanos? Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, y sigue contando. Hay multitudes de familias en los cielos. A ver, déjeme le explico algo. El apóstol Pablo está diciendo ahí en su carta a los Efesios que toda familia, así sea angelical, celestial, humana o de donde provenga en los cielos y en la tierra, ojo porque menciona solamente dos procedencias, cielos y tierra, nunca debajo de la tierra, ojo, cielos y tierra. Todas esas familias deben su origen o deben su existencia a uno solo, versículo 14, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de todas las familias. Significa que ese Dios que es Padre es común o es el mismo Padre de los ángeles como de nosotros, de los seres espirituales como de nosotros. Significa que es Padre para los que están en los cielos, para los seres celestiales, como para nosotros aquí en la tierra. Todas las subdivisiones que se han generado después de haber creado un hombre y una mujer, que estén por fuera de la voluntad del Señor, salen de la familia de Dios. Pero aquellas familias que no tienen papá porque el papá no quiso ser papá, como la de Loida y la de Eunice y la de Timoteo, la de esa familia, es parte de la familia de Dios. ¿Me entiende? Como la de Miguel, la de Gabriel, la de los ángeles que hay en los cielos, la de los seres vivientes. Esa es una familia que es una familia, parte de la familia de Dios. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Todos ellos, hombres y ángeles, o hombres y seres espirituales, todos fueron constituidos por el mismo Padre. Y tenemos el mismo Padre. ¿Sabía usted que su familia es inmensamente grande? No solamente a lo largo, sino a lo alto y lo profundo.
Con esa perspectiva del texto, por favor lea Efesios 2, versículo 19. El mismo Pablo, con esa misma idea, ese mismo principio, escribió esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando dice que somos conciudadanos de los santos, significa que, por favor, dame otra versión de ese versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, miembros de la familia de Dios. Dame otra versión diferente. Ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Dame otra versión, por favor. Ven cogiendo rápidamente con las otras versiones. Ya no son extranjeros, aquí está, sino que son conciudadanos. Dame otra versión, por favor. El tiempo corre por audiovisuales. Ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos. Ok, y ahí podemos demostrar que tenemos muchísimas versiones más. ¿Por qué quiero mostrarle varias versiones? Porque compartimos, tenemos algo en común con otro tipo de seres, y es que somos parte de la misma familia. ¿Por qué yo quería hablarle de esto en esta tarde, en este mediodía, mi amado hermano, para que usted entienda? Porque hasta que yo no comprenda la posición que tengo con mi familia, papá, mamá, hijos, mamá, abuela, hijos, abuela, nietos, hijos, o usted solita, solito, acuérdese que los desamparados los hace habitar en familia. Ok. Y las estériles en familia. Ok. Si usted se siente solo o sola, recuerde, usted tiene una familia en los cielos grandísima. Si usted es padre de familia y usted viene a la iglesia de vez en cuando porque quiere hacerle el favor, o mamá y quiere hacerle el favor a su esposo de venir a la iglesia, acuérdese, usted hace parte de una familia, y esa familia incluye el reino de los cielos. Si usted se siente desamparado, solito, abandonado, como que nadie lo quiere, mi amado hermano, tome en cuenta que si usted se siente así, está despreciando a un Dios que le dio a usted una familia gigante en los cielos. Nadie de aquí se puede sentir solo. Alguien dígame amén. Esto que le estoy diciendo, amado hermano, fue algo que muchos no entendieron y que el Señor decidió guardarle y reservarle solamente a la iglesia. ¿Sabía usted lo que acabo de decirle de que somos una familia muy grande? ¿O pensaba que solamente eran los de la iglesia? Ay, somos poquitos en la iglesia. No, mi hermano, su familia, la familia del cielo, es inmensamente grande. Vaya a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y el ángel me dijo: mira, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel le dice a Juan: Juan, no te pongas de rodillas delante de mí, porque yo soy igualito a ti. Somos de la misma familia junto con tus hermanos. Cuando dice consiervo tuyo, no está diciendo no soy tu esclavo. No, 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 porque si no diría siervo tuyo. Consiervo es que tú y yo tenemos la misma posición de siervos. Si me buscas otra versión, por favor, y me preparas dos versiones más de ese versículo 19, de ese versículo 10, perdón. Ahí está. Yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos. Otra versión: yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos. Y otra versión: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Otra versión, y terminamos con esa. También le sirvo igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que le dio Jesús. ¿Ya? Escúcheme, quería que usted notara eso, amado hermano, porque Dios nos creó a nosotros, a usted y a mí, y a los que están en los cielos, como parte de una sola familia, porque procedemos del mismo Padre. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿con qué intención? Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, con E mayúscula,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando dice con todos los santos, ¿a quiénes se refiere? ¿Los de la iglesia aquí en la tierra o todos los santos en los cielos y en la tierra? Todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor que excede, que viene de parte de Dios para nosotros. Quiero que entienda, mi amado hermano, en esta mañana esto que le estoy diciendo. Él es poderoso para hacer en nosotros y en nuestras familias todo lo que quiere, y usted no puede seguir subvalorando ni su familia, ni la familia de Dios, ni su posición en su familia. Recuérdale el texto de Efesios 3:14 que leímos hace un rato. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ok, su familia tiene derecho a una gran bendición. Por favor, dígame amén. Y eso quiero que en esta mañana usted y yo oremos para irnos a nuestros hogares. Deje de andar anhelando lo que otras familias tienen. Deje de andar anhelando la familia del líder fulano, del apóstol fulano, del pastor fulano. Deje de andar anhelando la familia del hermano o de la hermana que llega en el carro, en el supercarro, y usted viene a pie, o en buseta, o en cicla, o no tiene ni para moverse. Más bien, conéctese con la fuente correcta. Porque esa familia que tiene todo lo que tiene y usted que anhela, tienen el mismo Padre. Porque a esa familia que Dios le ha dado, le da no porque sea mejor que usted, porque así como Él lo ha hecho con esa familia, también lo puede hacer con la suya, y le puede dar a su familia las mejores cosas. ¿Sabe qué tiene que anhelar más bien? Anhele conocer a quien es el centro de su familia. Nunca se avergüence de su familia en Cristo. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. No se avergüence que sus hijos oren y que los vean orando. Mire, si a sus hijos no les avergüenza orar frente a la gente, alégrese. ¿Se imagina lo complicado que es que un muchacho o una muchacha tenga a Jesús en su corazón y no le dé pena decir que cree en Jesús? ¿Usted sabe lo difícil que es un muchacho que tenga 11, 12, 13, 14, 15 años, 16, 17 y no le dé pena decir yo creo en Jesús y no importa lo que la gente me diga? Si usted tiene un hijo así, una hija así, alégrese. Ahora, si su hijo aún no es así, bendígalo. Bendiga a su hijo, bendiga a ese niño, bendiga a esa jovencita, bendígalos. Porque en su momento, él que hace parte de su familia y usted a la familia de Dios, tendrán la revelación de la familia tan hermosa que Dios les entregó. Mire, con todos los peros y todos los problemas que su familia pueda tener, con esas ganas que a veces a la mujer le da de cogerlo a él y pellizcarlo y hacerlo para que despierte, a ver si coge colores y hace algo. Con todo y eso, el Señor ama a ese hombre y le tiene paciencia y espera que algún día suceda ese tanto algo que usted anhela de él. No sé qué será. Así como usted clama y ora, Señor, que mis hijos tal cosa, o usted dice, Señor, ¿hasta cuándo me va a aguantar esta mujer? ¿Y cuándo va a cambiar tanto que va a la iglesia y no cambia? Si ve que somos tan buenos a mirar, para mirarle el pero, el error y la falencia al otro, pregunto, ¿lo tienen? Respuesta, sí. Falencias por cantidades. Pero somos tan buenos para mirar el error y no somos tan buenos para darnos cuenta que ese hombre, esa mujer, esos hijos que Dios nos dio están contados en los cielos como una familia valiosa para Dios.
Los que aún no tienen familia, les voy a dar una palabra profética. Dios les ha preparado el mejor esposo, la mejor esposa y los más hermosos hijos para tener una familia. Les aseguro que el Señor lo va a hacer. Quiero pedirle que por favor tome la mano si la trajo. Si están arriba los niños, tranquilos, déjenlos que ellos están arriba ya pegando brincos. Tomen desde la mano con su familia. Y si no, acuérdese, Dios hace habitar en familia al desamparado. Y quiero pedirle que hagamos en esta mañana algo. Ahí sentaditos, no se afanen. Ahí sentaditos. Si no trajo su familia, si no quiso venir su familia, si su familia hoy preciso de la palabra que estamos hablando no llegó, y usted hubiera querido que esta palabra le hubiera llegado, pero usted está aquí, bueno, este es el momento para que usted dé fruto con su familia o por su familia. Si su caso es que con toda su familia viene a la iglesia y disfrutan de estar juntos en la iglesia, bueno, también alégrese. Miren, necesitamos entender la posición que Dios nos ha entregado con nuestra familia. Sus esposas, esposos, hijos, hijas son contados en los cielos como alguien valioso. Y sus hermanos, los ángeles, sí, saben lo valioso que son ustedes, que somos nosotros con nuestra familia. Vamos, tenga ánimo, que ya terminamos. Cierre por un momento sus ojos y haga una oración pequeña ahí, bendiciendo a su familia. Dije pequeña, no silenciosa. No sé qué entendió. Haga una oración pequeña, pero no silenciosa. Vamos, ore. Bendiga a su familia. Dios te guarde y bendiga. Vamos, bendígalos. Que extienda su amor y te muestre. Vamos, bendígalos, bendígalos. Vamos, suba su voz y empiece a orar por su casa. Y te